Buenas noches. Ante todo, saludar a don Pablo Luis Armero, párroco de la Asunción, arcipreste de Mágina y pregonero de esta 36 edición. Y también saludar, como no, a don Bartolomé, párroco de Nuestra Señora de Fátima de Jódar, a las autoridades del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar, a los hermanos mayores de todas las cofradías de Pasión y Gloria que nos acompañan esta noche en la 36 edición del Pregón de Jódar. Doy paso a Juana Mari Balboa López, una gran amiga y vecina del pueblo de Jódar, que lleva a gala nuestro nombre y que fue pregonera el año pasado. Un fuerte aplauso, por favor. Dignísimas autoridades, hermanos mayores y otros cargos capitulares, representantes de asociaciones, queridos paisanos, bienvenidos. En esas puertas nos veremos, hermanos, siempre que el viento cálido del mismo abril regrese cada año. Un año hace ya, desde la tarde-noche en la que en este mismo salón de actos nos congregamos todos los que amamos, sentimos y anhelamos la Semana Grande de Jódar, dejando suspendido en el aire de una promesa el deseo de reencontrarnos el próximo sábado de Pasión. Y un año hace ya de aquella honrosa encomienda que me puso llena de responsabilidad en este mismo atril, desde el que canté con el corazón en la mano mis vivencias, mis fervores y mis emociones. Pero ha llegado ya el mes de marzo, la primavera recién nacida se abre ahora paso, hermosa y perfumada por el aire heredado del abril del año pasado, que va impregnando los olfatos de incienso y azahar y acomodando los oídos a los firmes sones del tambor y la trompeta, que anuncian ya un nuevo domingo de Ramos. Todo está dispuesto para que las calles de Jódar se inunden de fervor cofrade y surque al aire la saeta con su sonido ronco y desgarrador para llorar cantando la pasión de Cristo y el dolor de María. En breve, Jódar se hará Getsemaní para vivir, como solo en esta tierra se puede, los sagrados misterios de la redención. En los días santos, el pueblo al que siempre se le ha titulado fiel nota cómo se remueven sus vivencias. Yo lo confieso. Llegado la Cuaresma, siento la necesidad imperiosa de estar con mi Virgen y en la lejanía me falta el ambiente de los desfiles procesionales de mi pueblo, porque los habrá más suntuosos, que los hay, más famosos, que también, pero lo mío, mi Semana Santa, que no me la quite nadie. Porque aquí están las imágenes de mi devoción y la de los míos, aquellos que formábamos la fila más íntima y hermosa que nunca hubo, y a la que veo cada vez que cierro los ojos y en mi memoria renace como si fuera ayer la llama viva del recuerdo. Me han pedido esta noche que presente a don Pablo Luis Armero García, párroco titular de Nuestra Señora de la Asunción de Jódar, arcipreste de Mágina y conciliario de nuestras hermandades y cofradías. Hasta aquí sería cumplir con dicho cometido porque ¿quién soy yo para atreverme a más? ¿Cómo presentar a quien está entre nosotros? Porque la Iglesia lo ha puesto a nuestro frente, no para que le ayudemos, sino para ayudarnos. Quisiera creer que más que presentar a quienes todos ustedes ya conocen, se esperaba de mí que humildemente lo prologue y a ello me dispongo. Por eso, hoy ya tranquilo mi espíritu y sosegada y alejada de inquietudes mi mente, vengo de nuevo, pero ahora con la honrosa misión de prologar la palabra de nuestro don Pablo, nuestro párroco, nuestro conciliario, quien con su verbo certero y con su amor al Altísimo, a quien a diario consagra bajo las especies de pan y vino, y a quien ha dedicado su vida respondiendo a su llamada vocacional, viene hoy en un cometido poco habitual, el de pregonar, el de poner ante nosotros los momentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la soledad y el dolor de su amadísima Madre. Será, sin duda, una pieza teologal en el fondo, envuelta en el celofán del fervor popular. No siempre, es decir, con mucha frecuencia, las hermandades y sus conciliarios son como el agua y el aceite. Unos parece que quieren sus bandas de música, sus revirás, sus vivas y los aspectos más triviales. El otro, el orden, el sacrificio, la caridad. Mezcla que parece imposible, pero que en este caso, tal y como hoy se hace patente, dista mucho de la realidad.
Nuestro pregonero ha sabido entender el sentimiento cofrade de esta ciudad, vislumbrando para ello que si las bases son sólidas, las cofradías con el transcurso del tiempo tienen resuelto ese dilema, ya que como reflejo vivo de sus hermanos que son, maduran con el paso de los años, dejando atrás el ímpetu propio de la adolescencia para pasar a la madurez de la edad adulta, en la que se comprende, entre otras cosas, el verdadero sentido del sacrificio y la penitencia. Para ello, es imprescindible la intervención en este proceso de la figura del conciliario, y en nuestro caso hemos tenido la suerte de contar con don Pablo, que tanto ha hecho desde su llegada a las cofradías, tanto desde su llegada a Jódar por las cofradías y hermandades de gloria de esta ciudad. El Santo Padre Francisco pide a todos, especialmente a los curas, que salgan a los caminos, que busquen a los desheredados, a los que les falta la fe, y los traigan al redil, a Jesucristo y a María. Y un buen camino para ello, una vereda cierta, son las hermandades y las cofradías, siendo por ello aún más elogiable que un sacerdote salte esta noche al ruedo de la oratoria seglar. Don Pablo hoy nos llevará por un camino de amor, responsabilidad y sentimiento hasta dejarnos frente a las puertas de la Semana Santa, en una ciudad en la que hace ya tiempo se ganó el derecho a dejar de ser forastero. Y nos hablará seguro del compromiso de las cofradías con el camino de la vida cristiana, y sus palabras servirán para reforzarnos y reafirmarnos en la fe en esa figura inigualable de vida, pasión y muerte, que es Jesús de Nazaret y María, su bendita Madre. Para ello, hará uso de la maestría, conocimiento y convicción de la que da muestra no solo en el púlpito, sino en su quehacer diario. Junto a lo anterior, lo sé por experiencia, solo hay una forma de dar verbo a las emociones y de conferir sonido a los silencios que calla el alma. Y don Pablo va a saber hacerlo, con el corazón, pregonando con el sentimiento que este atril cofrade demanda, para recordarnos que los días que ya se ciernen son una llamada a la paz entre los hombres, a la esperanza manifiesta, a la caridad y piedad hacia nuestros compañeros de vida, a la promulgación del amor infinito a la familia y a la fe en la que dicho amor se sustenta, para enseñarnos así a caminar con paso firme por este calvario en el que a veces se torna la vida, aceptando los dolores que ello provoca en cada uno de nosotros. Estoy convencida que sus palabras van a ahondar en los cimientos de nuestras raíces cristianas, sembrando, como solo Él sabe, la simiente precisa para que siga creciendo y floreciendo en nosotros la espiga de la fe, haciendo cierto aquello de por sus actos los reconoceréis, y demostrando una vez más que los hombres sin raíces no somos nada y que las cosas importantes son siempre las mismas, nunca cambian. Don Pablo, todo honor en la tierra es efímero, y esta noche me corresponde a mí cederle el testigo y entregarle un llamador. Hoy viene usted a hacer una protestación de fe en nuestro nombre, sumando un título de altísimo valor: ser pregonero de la Semana Santa de Jódar. Le reciben las puertas abiertas de una ciudad con ansias de nuevas primaveras y que le espera con impaciencia para que desde este atril cofrade pueda abrir su corazón y entregarlo a la liturgia protocolar y solemne del pregón de los pregones. Ya se presiente la gloria. Ayúdenos, don Pablo, a seguir por la senda correcta, a agarrar con fuerza el varal del compromiso y sea el acicate de las nuevas generaciones, que no sé por qué me malicio, están necesitadas de un empujoncito. Dios le bendiga, reverendo, y suya es la palabra. Santísimo Cristo de la Misericordia, Padre de Jódar, glorioso Patriarca San José, invoco vuestra protección y amparo en esta encomienda de pregonar la Semana Santa galduriense.
Bendecid y proteged mi sacerdocio y custodiad mi vocación. Que por vuestra asistencia desempeñe esta labor con humildad y con claridad, para que mis labios pregonen el amor a un Dios entregado, que por su muerte y resurrección nos ha hecho ciudadanos del cielo y miembros de su pueblo. Misericordia de nuestro pueblo, misericordia de los que estamos, misericordia de los que se marcharon, misericordia de los que han muerto, misericordia de nuestros niños, misericordia de nuestros ancianos, misericordia de los que dudan, misericordia de los que sufren, misericordia en la cruz de mayo, misericordia en la procesión, misericordia en los vivas, misericordia en los aplausos, misericordia en tus altares, misericordia en la pólvora ofrecida, misericordia de un beso a tus pies, misericordia de una lágrima, misericordia de un nudo en la garganta, misericordia de una oración en el Santo Cristo, misericordia de encender una vela y una plegaria, misericordia de mirar tus llagas y encontrarse con las nuestras, misericordia de flores en tu altar, misericordia de unos pétalos de rosa, misericordia que emociona, misericordia de nuestros mayores, misericordia de nuestros recuerdos, misericordia de nuestra niñez, misericordia del triduo y de la fiesta, misericordia para nuestros campos y cosechas, misericordia de amarte con locura, misericordia porque tú nos amparas, misericordia porque tú nos escuchas, misericordia porque eres nuestra fuerza, misericordia porque eres nuestra medicina, misericordia porque eres el consuelo, misericordia porque eres nuestro, misericordia porque somos tuyos, misericordia porque eres nuestro Padre. Por Jodar, tu pueblo que sabes tanto te ama, misericordia, Señor. Mi más fraternal saludo a don Bartolomé, párroco de Nuestra Señora de Fátima. Un cordial saludo a doña María Teresa, teniente de alcalde de Jodar, y autoridades civiles aquí presentes. Mi saludo a los miembros de los dos equipos de Cáritas y gratitud a la Unión Local de Hermandades y Cofradías al ofrecerme esta tarea de pregonero de la Semana Santa galduriense. Un saludo a doña Juana María Balboa, pregonera del año pasado. Y también me gustaría saludar a mis amigos de siempre y a esa otra familia que el Señor me ha ido regalando y me regala, a mis feligreses. Gracias por estar aquí. Un saludo también muy particular para las personas que me han animado en la preparación de este pregón, en especial a la Junta Rectora de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. A todos, queridos galdurienses y amigos, que asistís a este pregón oficial de la Semana Santa de Jodar 2018, un saludo lleno de afecto y de cariño. Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento, en primer lugar, a Juana María Balboa, que en su presentación ha recogido parte de algunas formas de ser que conforman mi humilde historia. Gracias de corazón por tus loables consideraciones y merecidas por mi parte. En segundo lugar, también me gustaría expresar públicamente mi agradecimiento a todos los que me habéis ofrecido vuestra ayuda y colaboración. Hoy me encuentro aquí con el temor del profeta que se siente pobre y popularmente en corral ajeno, y con la alegría de vestirme de pregonero, porque lo que me brota del corazón en el contenido y la forma, como podéis imaginar, es un sermón. Y eso no lo puedo evitar. Soy un lego en el difícil arte de pregonar y además soy consciente de los brillantes pregoneros y pregoneras que han anunciado nuestra Semana Santa. Así que me presento ante vosotros como un niño cuando empieza a dar sus primeros pasos o un aprendiz cuando se inicia en un oficio. No obstante, asumí el reto
porque mi sí a la Junta Rectora de Jesús Nazareno y en la Unión de Cofradías de Semana Santa fue la respuesta que se debe dar a unos amigos. Y también la respuesta de quien se siente en deuda con este pueblo, con sus amigos de siempre y con su familia, la Parroquia de la Asunción. Me parecía hermoso poder anunciar la Semana Santa delante de la gente que me quiere y me apoya en todos los momentos de mi vida sacerdotal. Y me acogieron desde el primer momento de mi llegada, hace ya 6 años y medio. Gracias a todos por haber dejado vuestra huella en mi vida. Nunca se sabe si habrá más ocasiones para hacerlo. El caso es que haré lo que pueda y como pueda, con una única pretensión: hablar como creyente y ayudar a vivir y sentir nuestra semana más grande y más sublime. Vengo a hablar de la palabra hecha carne, que en los días de su pasión, muerte y resurrección se convierte en carne humillada, enterrada y glorificada. La celebración de la Semana Santa es la celebración del misterio redentor, donde se pone de manifiesto la grandeza del amor de Dios y la miseria del pecado del hombre. Es la noticia, la buena noticia de la salvación que la humanidad estaba esperando, el acontecimiento siempre nuevo que la llena de esperanza. Una noticia y un acontecimiento a los que estamos llamados y obligados a volver, con el manantial de agua que una y otra vez acudimos para calmar nuestra sed. Por eso rompo el silencio de la noche con pobres palabras humanas para pregonar a la palabra, al Logos, al Verbo de Dios encarnado. Mi garganta se abre porque no puede callar la noticia que sobrepasa todo tiempo, que atraviesa corazones desterrados, sostiene pábilos vacilantes y cicatriza heridas abiertas y sangrantes. Esta noche mi garganta se abre para anunciar la pasión del hombre que es Dios, del Dios que se hace hombre. Aquí, en Jódar, mi voz temblorosa se atreve a proclamar el misterio de los misterios, el amor de todo amor, la pasión de las pasiones y el perdón de los pecadores. Quiero anunciar al bebé que nace, a la luz que ilumina, a la sal que sala al mundo, a la vida que da la vida, al niño perdido, al carpintero escondido, al hombre bautizado, que después en el desierto fue tentado, al invitado a la boda, al maestro que doctrina, al labrador que siembra, al rey que se humilla. Él es la lámpara siempre encendida, el condenado entre ladrones, el extraño que camina, el sentado a la derecha que a todos nos justifica. Hoy no puedo dejar de recordar al que muere en la cruz y que nos viene a salvar. La Semana Santa es nuestra semana. Son 7 días en los que, como creyentes, nos adentramos en los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo hacemos de una manera muy nuestra, porque nuestros pasos procesionales hacen que Jódar se convierta en Jerusalén por unos días. Nuestras calles nos trasladan a la Vía Dolorosa que transita entre el Palacio de Pilato y el lugar de la Calavera o del Calvario. Cada rincón de nuestro pueblo se convierte por unos instantes en Monte de los Olivos, en cenáculo, en pretorio y en calvario, en tumba y en camino de Emaús. Durante la Semana Santa, Jódar deja de ser nuestra para ser suya, de Jesús el Nazareno. Su imagen, la imagen de su madre, el acontecimiento de su pasión, muerte y resurrección nos trasladan a aquella ciudad, la gran ciudad del rey David. Y lo mismo que Jesús lloró por Jerusalén en el lugar donde ahora se levanta la iglesia del Dominus Flevit, así también las lágrimas recogen sus mejillas cuando nuestro Jódar no reconoce que Él es el Redentor, el Mesías, el Señor. Entonces, como ahora, allí y aquí, Jesús se aproxima con la certeza del rechazo, la incomprensión y la ignorancia.
Porque entonces, como ahora, allí y aquí, Jesús no encuentra corazones dispuestos a acoger su palabra y escuchar su mensaje de salvación. Por eso, entonces como ahora, allí y aquí, Jerusalén, Jodar y todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, necesitamos descubrir en Jesús al mismo Hijo de Dios. Se puede vivir la Semana Santa de muchas maneras, pero quien la vivió con más intensidad y sentimiento, sin duda alguna, fue María. Ella hizo suyo cada sufrimiento, cada lágrima y cada lamento del hijo de sus entrañas. Su corazón, como cualquier madre que asiste a la condena de su hijo, palpitó al unísono con el de Jesús. Nadie como ella ha podido saber el verdadero precio de nuestra salvación. Por eso es a través de ella, con sus ojos y su maternal mirada, como mejor podemos acercarnos a acompañar los momentos cruciales de la vida de Jesús. Un día, a las puertas del templo de Jerusalén, dice María, un anciano me anunció que una espada atravesaría mi corazón. Entonces no comprendí lo que aquello realmente significaba. Había aceptado cumplir la voluntad de Dios y desde ese día sabía que mi vida no era mía, sino del Padre Eterno. A Él me entregué como humilde esclava y dócil sierva, sin ser consciente de todo lo que ello conllevaría. Un día, en mi juventud, acepté convertirme en la madre del Hijo de Dios. Yo, una mujer insignificante, de un pueblo pequeño de Galilea, llamado Nazaret, e hija de dos ancianos, Joaquín y Ana, que también fueron tocados por la gracia de Dios. Me eligió el Señor y no me pude resistir. Me cubrió con su sombra, con la gracia de su Espíritu y concebí. Así, en mi vientre, en mi fragilidad, se empezó a formar el autor de la vida. Nació a los 9 meses el que tendría mi carne y mi sangre, el que sería la razón de mi ser y el desvelo de mis días. Una contradicción de Dios, una paradoja de Dios. El que todo lo puede, cuenta conmigo. El Padre de la creación me hace madre de la salvación. Mi hijo, mi amado hijo, un día entró en Jerusalén, subido en una borriquilla, una cría de asno que se encontraba en las afueras de la ciudad. Su entrada fue triunfal, como el de un rey después de una campaña militar o el corredor que llega victorioso a la meta. Entró entre gritos, cantos, palmas y vítores. «Hosanna al Hijo de David». Vociferaban y repetían una y otra vez. Y no lo pude evitar. Recordé aquel día en Nazaret, cuando estuvieron a punto de despeñarlo. Quisieron arrojarlo por el precipicio porque era el hijo del carpintero. Y no entendieron que su palabra y sus milagros los hacía con el poder de Dios. Jesús se marchó de allí sin poder hacer ningún milagro y ahora entra en Jerusalén. En Jerusalén fue recibido como profeta. La multitud extendía sus mantos en el camino para que pasara mi hijo. Fue precioso. Nunca me hubiera imaginado que un día entraría en la ciudad santa como entró. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos se conmovieron. Sus ojos irradiaban luz y sus voces no paraban de repetir: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Domingo de Ramos. Momento de triunfo, preludio de pasión, prólogo de resurrección. En la puerta de la Asunción, convertida en puerta de Sion, se encuentra la multitud que recibe a Jesús de Nazaret, entre vítores y cantos. ¿Quién merece tal contento? Es el Hijo de María, es Cristo, es el Mesías, y salimos a su encuentro. Abridle las puertas y preparadle los mantos, porque vino a padecer quien es santo entre los santos. Comienza la Semana Santa, entre ensayos y trasiegos, entre música de bandas y esfuerzo de costaleros.
Solo una cosa falta, tan glorioso boato, que la multitud viva los días en silencioso recato. No somos espectadores de un espectáculo sacro, somos los protagonistas de un drama funesto y santo. Vivir la Semana Grande, confesar nuestros pecados. Cristo saldrá triunfante, Cristo nos ha salvado. No busques excusas y limpia tu traje blanco. Dios te ama como eres, Dios siempre te está esperando, porque te ha elegido a ti como discípulo amado. A ti no lo olvides nunca, y por ti será inmolado. Los días de Jerusalén sigue hablando María. Los días de Jerusalén fueron muy complicados. Mi hijo no paró. Entraba y salía del templo continuamente. Iba de un sitio para otro enseñando a sus discípulos y a todo el que quisiera escucharlo. Incluso tuvo varios enfrentamientos con los fariseos y levitas, que ponían en duda la autoridad de sus palabras. Algo me decía que las cosas no iban bien. Durante esos días recrudeció su mensaje. Habló de unos labradores homicidas, de unos invitados que rechazaron participar en un banquete de bodas, de la resurrección de los muertos, de la gran tribulación. En ese momento no entendí muchas de las cosas que estaba diciendo, pero en mi interior, aunque no quería verlo, sabía que estaba llegando aquella hora a la que se refirió en las bodas de los novios en Caná de Galilea. Ese sexto sentido que tenemos las madres para adivinar el futuro de nuestros hijos fue el que me decía interiormente que algo doloroso le iba a ocurrir a Jesús. Por aquellos días tocó celebrar la cena de Pascua. Entonces mi hijo, como otras veces, se reunió con sus discípulos en una casa para comer el cordero asado y los panes ácimos que recuerdan la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Todo transcurrió con normalidad hasta que Jesús anunció que iba a ser traicionado por uno de sus elegidos. Yo me encontraba en un rincón de la habitación y no podía creérmelo. Estaba atónita, estupefacta y perpleja. Él había llamado por su nombre a cada uno de aquellos hombres. Les había invitado a seguirlo y ellos lo habían dejado todo por él. Había escuchado sus palabras. Fueron testigos directos de sus milagros y conocieron cosas que nadie sabrá nunca. Por eso no salía de mi asombro y de mi turbación. Aquellas palabras hicieron que una gran tristeza empezara a apoderarse de mí. Después mi hijo, un hebreo de nacimiento y de formación, se saltó el rito de la cena judía. Se levantó, se ciñó la cintura y, como si se tratara de un esclavo, le lavó los pies a los 12. Al terminar, se volvió a sentar a la mesa y pronunció sobre el pan y el vino unas palabras que ninguno de los presentes entendimos en ese momento. El Jueves Santo, entre las procesiones de la mañana y la tarde-noche, recordamos la cena sagrada, donde comemos el pan que da la vida. Las cofradías del Jueves Santo cantan las glorias de nuestro Señor. Cantan con gozo que Dios nos entrega su cuerpo y su sangre en la comunión. En el cenáculo de Jodar, en noche de luna llena, los 12 dan testimonio de aquella gloriosa cena. Cena de Pascua, dolor de traición y despedida. Su corazón se desgarra, llegó la triste partida. Comparten la misma fuente el Redentor traicionado, el cobarde pecador y el discípulo adorado. Todos en la misma mesa. Es el banquete del Señor. A Él somos invitados el santo y el pecador. A ti te grito, cristiano, vívelo con devoción. Es el misterio más grande que el Hijo de Dios dejó. Te invita a la Santa Cena, Jesucristo Salvador, bebida de vida eterna, comida de redención. Santo banquete fraterno que a los suyos ofreció, santo banquete gozoso, santo banquete de amor.
Las palabras y los gestos de mi hijo me llenaron de pena y consternación. Aquella cena me pareció una despedida, y lo que tenía que haber sido un motivo de alegría se vio envuelto por un punto de nostalgia, decepción y preocupación. Judas salió corriendo de la habitación enfadado por lo que le había dicho Jesús. Pedro fue duramente corregido por mi hijo cuando le prometió amor y fidelidad eternas, y los demás no dijeron nada. Solo el pequeño Juan, el discípulo amado, se reclinó sobre el pecho de Jesús, tal vez el único consuelo de mi querido y amado hijo esa noche. Después de cenar, con cara de circunstancia, sin entender muy bien lo que había pasado y seguros de que lo vivido en aquella sala había sido un momento que quedaría impreso en sus retinas y en sus corazones, Jesús se dirigió a las afueras de la ciudad, al monte llamado de los Olivos. No fue solo, le acompañaron los de siempre, Pedro, Santiago y Juan. La mirada de mi hijo estaba totalmente perdida. No pude evitar que su cara reflejara una gran preocupación. Por eso, sin que se dieran cuenta, también los acompañé yo a una cierta distancia. Desgraciadamente, no me equivoqué. Al llegar a ese lugar, él se retiró para orar. En principio, todo parecía normal. Como otras veces a lo largo de sus 3 últimos años, Jesús aprovecha la noche para tener ese momento de intimidad con el Padre Eterno e ir conformando su vida con la voluntad del Creador del cielo y de la tierra. Esos momentos de oración eran sublimes. El tiempo parecía detenerse. El rostro de mi hijo reflejaba una serenidad contagiosa, un gozo envidiable y una sensación de plenitud difícil de explicar. Pero esa noche, en Getsemaní, todo fue diferente. La serenidad se convirtió en inquietud, el gozo en tristeza y la plenitud en vacío. Su rostro estaba desencajado y la luz de aquella luna llena pude ver a través de ella en la distancia cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Eran las primeras lágrimas de la pasión, las lágrimas de quien sufre y se encuentra a las puertas de la muerte. Y entonces no lo pude evitar. Mis ojos también rompieron a llorar. Cada miércoles santo, cuando cae la tarde, las calles de nuestro pueblo recuerdan aquel momento de Jesús orando en el huerto. Ese día Andaraje, la plaza, la carrera y la cuesta de San Fernando se convierten en ese monte santo donde Cristo, postrado y de rodillas, implora consuelo en este trance de llanto. Aquellos olivos enjugaron las lágrimas de nuestro Señor y supieron el precio de la redención. Los olivos, nuestros olivos, árboles escogidos para la última oración. En ellos se encontró la paloma, la rama que anuncia la nueva creación. En ellos el rey halla riqueza, en ellos el pobre halla su alimento, y todos disfrutamos su presencia en los sacramentos. Los olivos, nuestros olivos, plantas nobles de larga tradición, adorno de nuestro paisaje, compañeros de viaje, testigos de la pasión, de aquel dolor infinito, de aquel cáliz de amargura, de la sangre que sudó. Los olivos, nuestros olivos, testigos de tristes sueños, a sus pies vieron dormidos a Juan, Santiago y Pedro. Se olvidan de que está solo su entristecido maestro. Los olivos, nuestros olivos, madera del Maestro Redentor, enseñadlos a llorar como el Maestro lloró. Sus lágrimas sean nuestras lágrimas, su pasión nuestro dolor, imitar siempre el camino de nuestro Padre y Señor. Recuerdo aquellas horas interminables en las que mi hijo imploraba compasión al Padre. No entendía cómo sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, pudieron dormirse. Ellos que habían sido testigos de tantas cosas, sobre todo de lo que ocurrió en el monte Tabor. Y entonces llegó Judas Iscariote, acompañado de unos hombres armados.
Se acercó a Jesús y le besó en la mejilla. No me lo podía creer. Uno de los suyos lo había vendido y lo estaba entregando con uno de los gestos de cercanía y cariño más hermosos entre dos personas, un beso. Judas profanó una de las expresiones afectivas más entrañables y desde ese momento el beso se vio teñido de traición. En cuanto Judas besó a mi hijo, se armó un gran revuelo. Aquellos sarracenos armados se abalanzaron sobre Jesús sin ningún tipo de delicadeza ni miramiento y lo arrestaron. Es verdad que los 3 discípulos presentes se sublevaron, sobre todo Pedro, que era el más vehemente e impetuoso de los 12, pero aquella resistencia no sirvió de nada. En cuanto lo tuvieron agarrado y sin ningún tipo de explicación, empezaron a golpearle en la cara. El hijo de mis entrañas aceptó callado cada insulto y vejación. Y yo, mientras caminaban hacia el interior de la ciudad de Jerusalén, les seguía de lejos sin poder contener las lágrimas. En un momento me vio Juan y se acercó a mí. Entonces los dos, entre llantos, nos fundimos en un abrazo y comenzamos a seguir a aquella turba que arrastraba a Jesús. Llegaron a casa de Caifás. Allí lo estaban esperando el sumo sacerdote y el Sanedrín al completo para poder acusarlo de traidor. Se dirigieron a mi hijo con todo tipo de preguntas, supuestas acusaciones y amenazas. Cada vez que alguno intervenía me fijaba en ellos. Eran hombres llenos de ira, ojos desencajados, voces estridentes, dedos amenazantes. Todo reflejaba un odio interno inaudito que yo no había visto antes. Aquellos hombres trataban con insistencia de que Jesús respondiera a algunas de sus interpelaciones, pero no lo consiguieron. Mi hijo enmudeció. No abrió la boca hasta que, después de ser acusado por 2 testigos falsos, finalmente reconoció que él era el Mesías, el Hijo de Dios. En ese momento, Caifás se rasgó las vestiduras, lo acusó de blasfemo y los presentes empezaron a escupirle, a bofetearlo y a golpearlo por todos sitios. Cada salivazo, cada bofetada y cada golpe a Jesús yo lo sentí como si se tratara de mi propio cuerpo, porque lo estaba recibiendo el que era carne de mi carne. Por eso, en aquella oscura esquina, apoyé mi espalda en la pared y fui poco a poco agachándome hasta sentarme en el suelo, mientras con las manos que me cubría el rostro y lloraba desconsoladamente. No podía mirarlo y sentí que mi corazón empezaba a sangrar. Oh cautivo de Nazaret, oh Señor vendido y apresado, 30 monedas costó tu libertad, dinero de odio empañado, de rencor y deslealtad. El Jueves Santo tu imagen serena recuerda el momento del arresto, el juicio y la condena. Tus manos santas, como un delincuente las llevas atadas. Atadas las manos que bendicen y sanan, que perdonan y limpian, que serenan y calman. Cautivo de Galilea, que a sufrir y morir vas, no estés triste, no estás solo, porque Dios te dio una madre que tu cruz abrazará. Y a ella, madre ejemplar, con profundo sentimiento, amor y recogimiento, yo le quisiera sus manos besar. Mientras mi hijo fue llevado a aquella lúgubre mazmorra, yo permanecí llorando en aquel patio de vejación y ultraje. Y entonces ocurrió algo que Jesús había profetizado en la cena con sus apóstoles. Pedro, su buen discípulo y amigo, el que le había prometido amor y lealtad eternas unas horas antes, renegó de él. El rudo pescador de Cafarnaún negó que conocía a mi hijo hasta 3 veces antes de cantar el gallo. Y así, como un cobarde cualquiera, quebrantó su fidelidad el que había sido llamado para ser columna de la iglesia y portero del cielo. Esa noche fue larga, muy larga. Entre el momento de su encierro y el despuntar del alba, Juan y yo no nos separamos de la puerta donde encarcelaron a mi hijo. Fueron horas interminables. No podía quitar de mi cabeza que Jesús había sido encerrado como un malhechor más y que a la mañana siguiente lo llevarían ante el gobernador romano para ser juzgado.
En esos momentos también me acordaba de tantas y tantas madres que ven sufrir injustamente a sus hijos sin poder hacer nada. Y por fin llegó la hora. Sacaron a Jesús de aquel edificio, maniatado, trabado con cadenas y a empujones. Apenas podía dar pasos cortos. Cuando llegaron al pretorio, allí estaba aguardando Poncio Pilato y una multitud de gente expectante con la única intención de pasar el rato. No pude oír la conversación porque me encontraba lejos y había un murmullo constante, aunque me imagino que estarían hablando de las acusaciones que contra mi hijo vertieron el sumo sacerdote y los fariseos. Poco duró aquel interrogatorio, porque en unos minutos se marcharon de allí para dirigirse al palacio del tetrarca Herodes Antipas, un hombre despiadado como su padre y que no quiso saber nada de Jesús ni de lo que sucediera con él. Así que lo devolvió otra vez a Pilato. En esta ocasión sí pude ponerme más cerca de donde se encontraba mi hijo y Pilato. Quería escuchar todo lo que se decía, pero sobre todo necesitaba estar cerca de Jesús. Yo quería que él supiera que no estaría solo. Y allí estaba mi hijo frente a Pilato, cómodamente sentado en su silla curul. Él, con la soberbia y prepotencia de quien se siente superior a los demás, mandó propinarle un severo castigo con la idea de soltarlo después. Los soldados se lo llevaron al patio de detrás, donde tenían sus instrumentos de tortura y donde se encontraba la columna de las flagelaciones. No pude entrar en aquel patio, pero sí verlo desde la puerta, abriéndome hueco entre la gente. Columna de sufrimiento e ignominia, baluarte que encadenó a Jesús y empapó su sangre. Fuiste potro de tortura de quien era manantial de un agua pura. El Jueves Santo sales de tu parroquia para mostrarnos aquella espalda, la espalda del escarnio, del suplicio y el flagelo. Estabas llamada a ser la base de un arco, la entrada de un dintel de un palacio o el soporte de una donosa escultura. En cambio, te convertiste en el cadalso de quien nunca tuvo culpa. A ti fue atado Jesús, el camino, la vida y la verdad. En ti fue sometida la libertad, la salud herida y la humanidad escarnecida. Oh patíbulo de la flagelación, que sometiste al Hijo de Dios, pasaste a la historia como lugar de tormento. Tú escuchaste sus gritos, ignoraste sus lamentos, su carne y su sangre dejaron su sello impreso. A tu vera se formó el ecce homo, la imagen del hombre sufriente. Fuiste tú testigo de la transformación, del resultado que deja el odio sobre la belleza, el despojo que lega la cruenta mortificación. Por fin terminó aquel tormento. No pude mirar. Sentí en mis propias carnes cada latigazo y cada desgarro que sufría mi hijo. Y durante ese tiempo me envolvió una triste amargura, la amargura de una madre que ve sufrir a su criatura al fruto de sus entrañas. Le soltaron de la columna y su cuerpo descarnado quedó tendido sobre el enlosado. No se podía levantar. Un soldado le arrojó un cubo de agua fría para limpiar sus heridas y después, entre dos de aquellos verdugos, lo arrastraron hasta una esquina. Allí lo sentaron sobre una piedra, esperando el momento de comparecer otra vez ante Pilato. Y fue entonces cuando comenzaron de nuevo las burlas, la coronación de espinas y la proclamación real. Hombre sufriente, Cristo de la humildad, que todos los Jueves Santos dejas tu hogar para gritar en el silencio que no eres uno de tantos, sino el Señor que viene a reinar. Hombre de la paciencia, Cristo de la humildad, que maniatado soporta las ofensas de los ciegos de odio y de rencor, porque todo lo perdonas por amor. Hombre despreciado, Cristo de la humildad. Hombre de las tres potencias, Cristo de la humildad. Hombre de la capa roja, Cristo de la humildad, que soportaste con paciencia una realeza teatral. Tus costaleros te llevan con paso solemne, proclamando con tu púrpura y tu cetro
que eres el Rey de Reyes, el Dios de la eternidad. Nos sigue hablando María. No puedo recordar cuánto tiempo aquellos hombres estuvieron mofándose de mi hijo. Además, no soporté ver su rostro ensangrentado por las gotas de sangre que brotaban de sus sienes y que corrían como un río por sus mejillas. En el momento que le colocaron aquella corona de espinas, fue como si su cabeza estallara. El rojo pronto empapó su rostro y cubrió su torso. No dejaron el suplicio y continuaron sin ninguna clase de piedad. Transcurrido ese tiempo de escarnio, por fin llegó el momento del juicio ante Pilato. Mi hijo fue presentado ante él como el varón de dolores que describió el profeta Isaías. No parecía hombre, lo habían destrozado. No quedaba ni una sola parte de su cuerpo que no hubiera sido descarnada y de la que no saliera sangre a borbotones a veces. Pilato incluso apartó sus ojos de Jesús porque le pareció una imagen repugnante. Y entonces llegó ese momento en el que el gobernador romano se vistió de cobarde y no quiso asumir su responsabilidad. Prefirió someterse a la voluntad del pueblo, dándoles a elegir entre Barrabás y Jesús. Por unos instantes, ingenua de mí, pensé que aquel pueblo que hacía unos días, el Domingo de Ramos, aclamó a Jesús como el Hijo de David, lo libraría de aquella hora. Pero me equivoqué. La multitud empezó a gritar: ¡A Barrabás! En ese instante perdí toda la esperanza de poder recuperar a mi hijo y en que acabase aquella tortura. El grito de Barrabás, unido al de crucifícale, se grabaron en mi mente y en mi corazón como la melodía del rechazo de Jesús y el desprecio de Dios mismo. Sin duda, esos dos gritos se convirtieron en el triunfo aparente de Satanás. El mal se había apoderado de aquella multitud llena de odio y rencor hacia mi hijo. Fue como el final de aquel himno que los hombres empezaron a entonar cuando Eva, comió del árbol del paraíso. El demonio, el pecado, se apoderó de aquella chusma que gritaba una y otra vez: «Crucifícale, crucifícale». Así como el cordero llevado al matadero, Jesús fue entregado a aquellos hombres sin piedad. Apenas tardaron unos minutos en cargarle con la cruz en la que sería crucificado. Era el árbol de la condena. Despunta el alba del Viernes Santo, morado de penitencia, amarillo de traición. Cirios lila cogidos por guantes blancos, una cruz y roncos timbales abren la procesión. Padres acompañando a sus hijos, transmisores de una tradición, discípulos del Nazareno, herederos de fe y devoción. Sobre un monte de lirios, Jesús abraza la cruz para continuar el camino del tormento y la aflicción. Cruz de madero y oro rutilante que disimula el patíbulo repugnante. Traje de terciopelo que oculta la sangre del flagelo. Potencias de oro reluciente que opacan la corona de espinas doliente. Oh mañana del Viernes Santo, día de redención. Costaleros, valientes costaleros, que llevan y ayudan al Rey de Reyes, cual cirineos del mismísimo Señor. La Verónica y la Samaritana, muchos arrepentidos y todos pecadores, los santos, los piadosos, los malos e impostores, músicos, mantillas, cofrades, niños, jóvenes, abuelos, pobres, ricos, cicateros, nativos, emigrantes, extranjeros, ateos, creyentes y alejados, mujeres elegantes y hombres entrajados, todos, como en Jerusalén el Viernes Santo, abarrotan las calles y aceras viendo cómo pasa quien morirá entre criminales. Hoy sí se le acompaña. Hoy nosotros somos los suyos, sus cirineos, sus amigos. Acompañé a mi hijo durante todo aquel camino que transcurre entre el pretorio y el lugar de la calavera.
Fue el último trayecto que pisaron sus santos pies. Como Isaac cuando subió con la leña sobre los hombros en el monte de la región de Moria, como cordero manso que es llevado al matadero, así Jesús cargó con el leño de la cruz por aquel camino. Ese día, el Viernes Santo, la multitud cambió sus ritos de alabanza del Domingo de Ramos por improperios de todo tipo, miradas de desprecio y toda clase de vejaciones. Juan y yo, como la noche de antes, seguimos a Jesús también durante ese camino. Y fuimos testigos directos de la crueldad del momento, de cómo mi hijo apenas podía avanzar por el dolor de cada una de las heridas que cubrían su cuerpo. Además iba dejando un reguero de sangre tras de él, como un animal herido de muerte. Y en medio de aquella horrible situación, dos muestras de profunda humanidad. Una, la de una mujer anónima que enjugó cuidadosamente su rostro como si del suyo propio se tratara. Sus manos fueron las manos de la última delicadeza que tocaron aquel rostro. Y la otra muestra de humanidad fue la de aquel hombre llamado Cirineo, que fue obligado a ayudar a mi hijo a cargar con el madero de la cruz. Al principio se negó a colaborar con Jesús, pero después, poco a poco, sus brazos se convirtieron en brazos de consuelo. Ellos aliviaron el peso del madero y casi sin querer acabó convirtiéndose en el primer hombre que verdaderamente comprendió aquel mensaje que unos meses antes les había anunciado a sus discípulos. El que no cargue con su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. Junto con él fueron condenados también otros dos hombres, Gestas y Dimas. Ellos fueron acusados de haber robado reiteradamente y llegaron mucho antes al lugar donde iban a ser crucificados, porque no sufrieron el castigo de la flagelación que recibió Jesús hacía unas horas. Así que sus dos compañeros de patíbulo ya estaban crucificados cuando Jesús llegó exhausto al monte de la calavera. Mientras Dimas y Gestas se retorcían de dolor en la cruz, desposeyeron de su túnica sanguinolenta a Jesús y lo tumbaron boca arriba sobre la cruz. Después, como si de un juego se tratara, lo crucificaron. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies y lo fusionaron al madero. Jesús quedó preso de ese árbol inerte y elevado como la serpiente de Moisés. Cristo de la expiración, que buscas al Padre que te entrega con ojos afligidos, clamas llorando el perdón para tus enemigos. Tarde de Viernes Santo, tarde de pasión, con tono de silencio tus hijos te acompañan al Calvario, tus hijos arrostran tu dolor. En aquel camino oscuro, entre el polvo y las piedras, se revive aquella vía dolorosa, trocha del dolor. Cada cruz nos recuerda un tormento, un gesto de ignominia, un tributo de salvación. A ti clamamos, Señor de la agonía, por este tu pueblo pecador, que aunque a veces parece que te olvida, siempre está esperando tu perdón. Esta tarde te encomendamos a todos los que agonizan, sin compañía y sin amor. Acógelos en tu seno y otórgales tu perdón. Consuélanos como Padre, cuando llegue la partida, por ellos diste la vida y tu sangre se derramó. Jesús se retuerce de dolor en aquella cruz con las pocas fuerzas que le quedaban. Y allí estamos nosotros, el discípulo amado y yo, y sin saber qué hacer, aguardando su expiración. Entonces, de repente, Jesús nos miró a los dos y nos dijo algo que nunca olvidaré. Me pidió que acogiera a Juan como a mi hijo y que me considerase siempre su madre. Nos donó mutuamente el uno al otro. Y desde ese día yo me hospedé en su casa y nunca me separé de él. Recuerdo además algunas otras palabras que dijo Jesús justo antes de morir, especialmente unas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa petición me llegó al alma y me permitió entender lo que realmente significa perdonar, algo que no se cansó de predicar durante su vida pública,
pero que no terminábamos ninguno de entender. Nosotros, los judíos, estábamos acostumbrados a otro mensaje, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, Jesús nos habló de perdón, de perdonar a aquellos que nos ofenden, y eso es precisamente lo que Él hizo estando a punto de morir. Llegó la hora de nona. Las tinieblas lo cubrieron todo y a eso de las 3 Jesús profirió un grito con el comienzo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue una voz cualquiera, sino la del mismo Hijo de Dios terminando su peregrinación por este mundo. Con este lamento de desesperación se cayó el Verbo, la palabra de Dios hecha carne, y una parte de mi vida se fue con Él. Y en ese momento no solo se rasgó el velo del templo en 2, sino que yo sentí como mi alma se dividía. Como si de su propio corazón se tratase, mi corazón dejó de latir porque había muerto mi hijo, mi niño, la razón de mi existir. Jesús expiró como un hombre cualquiera. Mientras el último aire de sus pulmones salió por su boca entreabierta, todo su cuerpo se desploma sobre los clavos de los pies. Y al mismo tiempo que sus párpados ocultaban sus ojos, su cabeza se inclinó hacia abajo hasta que su barbilla descansó sobre su pecho. Fue el último movimiento de Dios, una mirada hacia los hombres. Por eso, en el fondo, yo sentí que en esa última mirada Él debía de encontrarse con mis ojos. Unos ojos que con lágrimas quisieron expresar el amor y ternura que pudieran mitigar el trance que supone afrontar ese viaje hacia la muerte. Así murió mi hijo y así terminó sus días el autor de la vida, la verdad encarnada y el camino que conduce a la eternidad. La media tarde del Viernes Santo, la Asunción abre sus puertas para mostrar al crucificado, al Hijo del Carpintero, en misericordia transformado. Nazarenos de rojo y de blanco, oh Señor de la misericordia, Cordero Inmaculado, que derramaste tu sangre para remisión de nuestros pecados. Las lágrimas de la muerte un día de ti brotaron, pues tu buen amigo Lázaro en Betania fue enterrado. Las lágrimas hacemos nuestras al verte en la cruz clavado, porque eres nuestro Maestro, el que hoy nos ha dejado. No podemos evitar contemplar tu cuerpo izado, cual bandera victoriosa en la guerra del pecado. Para ganar la batalla, un alto precio has pagado, la carne mortificada y los pies atravesados, las manos crucificadas y abierto el santo costado. Y ahora miro tu rostro, rostro de tantos hermanos, los que injustamente mueren fruto de nuestro pecado. Señor de la expiración, que abres eternamente tus brazos, perdona siempre a tu pueblo, de rodillas te rogamos. No desoigas a Jodar, que te mira consternado, sabedor del sufrimiento por tu cuerpo soportado. El último hálito de Jesús se fundió con mi grito desgarrador y no lo pude evitar. Me abracé desesperada a mi nuevo hijo. Juan y yo nos fundimos en un abrazo en lágrimas de amargura. Allí, en un acto que nunca los hombres podremos llegar a comprender, vi el fruto de mis entrañas pendido de esa cruz. Y por si todavía tuvieran que asegurarse de que estaba muerto, uno de aquellos soldados le atravesó el costado sin ningún tipo de miramiento. Le abrieron de par en par la única parte de su cuerpo que todavía no había sido profanada. Fue la gran profanación del templo, del verdadero templo al que Jesús aludió unos días antes, cuando expulsó a los mercaderes y los cambistas del templo de Jerusalén. Por fin, aquellos asesinos me dejaron acercarme a Jesús. Rodeé con mis brazos aquellas piernas que habían recorrido la tierra prometida, sembrando el bien. Y en ese momento su sangre tiñó de rojo mi rostro, mis manos y mis vestidos. Yo quise también morirme allí y en ese mismo instante.
No sé cuánto tiempo transcurrió. El caso es que a la caída de la tarde vino un hombre al que no conocía de nada, y algunos de los discípulos desclavaron el cuerpo yerto de mi hijo. Después me enteré de que ese hombre se llamaba José de Arimatea y era miembro del Sanedrín. Con cuidado y delicadeza, aquellos hombres quitaron uno a uno los clavos que durante unas horas y para toda la eternidad habían sujetado al Hijo de Dios a aquel leño. Y lo descolgaron poco a poco hasta que lo pusieron en mi regazo, en el que tantas veces cuando fui pequeño yo lo había sostenido. Ahora lo tenía de nuevo conmigo, sobre mí. Sabía que era mi último abrazo, mi última despedida. Por eso lo apreté contra mi pecho con todas mis fuerzas. Lo besé y acaricié sus mejillas ensangrentadas. Mis lágrimas caían sobre su cuerpo, mezclándose con la sangre que encontraban mientras se deslizaban por su abdomen. Eran las lágrimas más dolorosas de una madre, aquella que despide al hijo de sus entrañas. Llegó el momento de la sepultura. A pocos metros de allí, en un lugar donde todavía no había sido enterrado nadie, pusieron a Jesús y su cuerpo desapareció de nuestra mirada. Se hizo el silencio. Cuando corrieron la piedra, nos embargó un profundo silencio. En aquel lugar estaba yaciendo el Hijo de Dios, soportando, como todo hombre, el frío de la tumba y el vacío de la nada. Tarde de tinieblas, cuadrilla de costaleras portando silenciosas el féretro de Jesús yacente. Silencio, que solo haya silencio. Tarde de sepultura, noche de lamento, porque ha sido enterrado el hijo del carpintero. Shh, calla, ¿no ves que está muerto? Sí, es el hijo de María, es Jesús el Nazareno, el hombre bueno que comió con publicanos, pecadores y fariseos, el maestro milagroso que caminó con los suyos por caminos y senderos. Shh, calla, ¿no te das cuenta? Vacío y oscuridad, vacío fruto de la derrota y vencedor de la batalla, cómplice de la vida truncada, que por nosotros sufre, grita y calla. Oscuridad que mitigó la luz y destrozó la esperanza, victoria falsa y aparente de lo que al hombre asusta y enloquece. Shh, calla, ¿no lo sientes? Silencio y soledad, silencio que apaga la palabra, silencio que enmudece los labios, silencio lleno de lágrimas. Sábana de hilo que sin saberlo acoges al autor de cielo y tierra. Calla, ocaso de Viernes Santo, día de enterramiento, pueblo que llora y acompaña la vida entre los muertos. Calla. Aquel fue el sabbat más triste de mi vida. Fue un sábado de resaca y de silencio. Todavía no me terminaba de creer. Todo parecía un mal sueño y una terrible pesadilla. Y todo el día estuve fuera de mí llorando. Sentía que me habían arrebatado una parte de mí y que yo no era la misma. Las palabras son incapaces de expresar los sentimientos que me embargaron durante aquel día. Entonces llegó el domingo, el primer día de la semana. Me encontraba en la casa de Juan encerrada en mi dolor, cuando de repente se abrió la puerta y entraron algunas mujeres que acompañaron a mi hijo durante los últimos años, gritando: ¡ha resucitado! Ellas vinieron contándonos lo que les habían pasado. Cómo cuando llegaron al lugar de la sepultura se encontraron la piedra corrida y el cuerpo de Jesús no estaba donde lo habían colocado. Y cómo un ángel les había anunciado que no estaba allí, que había resucitado. En ese momento sentí que mi corazón volvía a latir y sin pensarlo salí corriendo hacia el lugar de la sepultura. Estaba como lo habían contado aquellas mujeres, era una tumba vacía. ¿Dónde está el exeomo? ¿Dónde lo habéis puesto? En el lugar de la despedida, sin saber cómo ni cuándo, abandonó la losa, se despojó del sudario y apareció refulgente lo que fue un despojo humano. Por mucho que mire no veo al muerto entre los muertos,
Y es que no está aquí, ha resucitado. Es la única respuesta después de tanto buscarlo. Oh Jesús Nazareno, muerto y crucificado, que pasaste por la puerta que tememos tus hermanos. Los tuyos no comprendieron a los 3 días resucitado. Ellos solo sabían que lo que tienes en vida con la muerte se ha acabado. En la experiencia del Tabor, el cielo habían pregustado, pero nada es suficiente para algunos timoratos. Oh Jesús Nazareno, muerto y crucificado, que llegaste hasta el Seol, que asusta a tus hermanos. Bajaste al lugar del tormento, donde aguardan los manchados. Con tu mano los rescataste. ¡Ay, pobres atribulados! Viven solos y perdidos, pues de Dios se han alejado. Descendiste hasta el infierno, la muerte ha terminado. Recobraste al hombre nuevo, que por ti fue rescatado. Oh Jesús Nazareno, muerto y crucificado, que superaste el trance que golpea a tus hermanos. Ha resucitado, no está aquí, tal y como había anunciado. Es el forastero que se acerca en el camino de Emaús y en el camino de Damasco. El hombre de la paz que supera las paredes y vence a pávidos y amilanados. La respuesta al escéptico Tomás, que metió el dedo en las llagas y también en su costado. Oh Jesús Nazareno, muerto y crucificado, que te hiciste alimento que alimenta a tus hermanos, ha resucitado. En la mesa del altar su victoria celebramos, por el vino que bebemos, por el pan que comulgamos. Allí su presencia se siente, donde todos nosotros se encuentran. Su espíritu permanece, pues Jesús nunca nos deja. Oh Jesús Nazareno, muerto y crucificado, que devolviste la esperanza que anhelaban tus hermanos. A prepararnos morada ascendiste a los cielos. Nos juzgarás para siempre, castigarás a los malos y premiarás a los buenos. Cual vírgenes prudentes y siervos fieles y honrados, así queremos hallarnos para cuando llegue el día, como Dimas, ser premiados. No permitas, buen pastor, que como ovejas nos perdamos. De barro nos hiciste frágiles, criaturas y engañados. Señor, a tu celestial banquete queremos ser invitados. Comensales dichosos junto a mártires y santos, porque solo en la comunión trinitaria hallaremos nuestro descanso, ese descanso eterno que hombres y mujeres necesitamos. Oh Jesús Nazareno, muerto y crucificado, que ascendiste a los cielos para esperar a tus hermanos. Llévanos contigo el día de nuestra partida. Queremos reencontrarnos con aquellos que nos dejaron y poder cantar la gloria que los ángeles cantaron. De la Jerusalén celeste queremos ser ciudadanos y en la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivir eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues no encuentro palabras de agradecimiento para este pregón que hemos escuchado de boca de don Pablo, que ha ido recreando poco a poco la pasión y este acto, que es el último que celebramos antes de la Semana Santa, el culmen de la Cuaresma, pues creo que ha estado a la altura de lo que el pueblo de Jodas merece. Agradeceros de verdad que hayáis estado todos aquí acompañando esta noche, sobre todo pues a Juana Mari, me gustaría que subiera también, que ha hecho un largo viaje por estar esta noche aquí, y esas palabras tan bonitas que ha dedicado a don Pablo en su presentación, porque parece que la más nerviosa de esta noche era yo. Así que, por favor, si no te importa. Desde la Unión Local de Cofradías y el Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodas queremos tener un pequeño detalle, tanto con don Pablo Luis como con Juana Mari, ¿de acuerdo?
Y a leer. La Unión Local de Cofradías de Jódar, en agradecimiento a don Pablo Luis Armero García por su magnífica disertación en el 37º Pregón de la Semana Santa, Jódar Cuaresma 2018. Muchas gracias de corazón. Bueno, y para terminar, pues nos van a acompañar la banda de Nuestra Señora de la Asunción. Gamela Serna, perdón. Pedro Gamela Serna, lo siento. Los nervios, le he dicho, que la más nerviosa esta noche era yo. ¿Vale? Bueno, pues con un aplauso le damos paso a ellos. Buenas noches, señoras y señores, don Pablo. Enhorabuena por su pregón. Lo que puede escuchar, tiene que estar con mi músico. Enhorabuena, lo que puede escuchar, ¿verdad? Un pregón muy mariano. Y vamos a hacer un programa un poco dedicado a la cofradía que hoy organiza el pregón, que es la de la Navidad. Así que vamos a empezar con la marcha a la Navidad de Abel Molina.
Barco, famosos dos carnavales de Cádiz, pero con una salve marinera preciosa, pureza marinera de Tarifa. Y para terminar, como no puede ser de otra forma, terminamos con el himno a Jodas, creo que Semana Santa, tenemos oficial de Semana Santa, terminamos con el himno a Jodas y desearle a todas las cofradías del corazón, que dentro de lo que hay, que tengan una muy buena estación de penitencia, llevan todo un año trabajando y disfruta de decirlo, que nunca me Dios puede verdad, ¿no? Feliz Semana Santa a todos.
Gracias.